Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a tocar nuestra lección que nos toca, la lección 3. Así que permítanme compartir esta pantalla con ustedes. Ahí está. Esa es la lección que nos toca en esta mañana. Santidad, amor y crecimiento. Y vamos a leer este pasaje. Permítanme leerlo del Primera de Pedro 1, del 1:13 al 2:3. Entonces vamos a leer esta porción de la palabra, ¿ok? Entonces, a ver, dice así la palabra de Dios. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria a Dios. Sí, hermanos, esta es la palabra que hoy vamos a meditar. Y yo creo que es importante que tengamos en cuenta que al hablar de estos tres tópicos que el apóstol Pedro plantea, santidad, amor y crecimiento, vamos a mirar la introducción. Pedro había descrito, como vimos la semana pasada, magníficamente nuestra salvación en el 1, del 1 al 12, como lo vimos, ¿no? Él describe la maravilla de nuestra salvación. Y ahora se esfuerza por mostrar cómo esta salvación debe resultar en el diario vivir del discípulo de Cristo. Y esto aún en las circunstancias más contrarias. O sea, es muy importante, como decíamos la semana anterior, tener el gran estímulo para enfrentar cualquier vicisitud en la vida, nuestra salvación, lo maravilloso de nuestra salvación. Ahora, el apóstol se va a esforzar en cómo esta salvación tan maravillosa debe tener su efecto en nuestro diario andar como discípulos de Cristo, aunque las circunstancias sean muy duras o lo que nos toque enfrentar sea muy difícil. Miren, ahí dice verso 13, por tanto, esta frase nos introduce a esta conclusión. Después de haber hablado de la salvación y de la esperanza que tenemos en esta salvación, entonces, por tanto, por esta razón, entonces, lo que sigue hasta el final de la epístola
Es una serie de exhortaciones respecto a la vida cotidiana del cristiano. Y esto es muy hermoso porque nos va a mostrar lo práctico que puede ser esta carta para nuestras vidas. Ahora, estas exhortaciones están basadas, como ya dijimos, en la grandeza de nuestra salvación. Una salvación tan maravillosa merece un tipo de vida especial, ¿no? Entonces, hermanos queridos, tenemos un hermoso desafío en esta preciosa carta que nos aborda ahora. Ahora, debemos decir también que a lo largo de toda esta carta, Dios nos va a plantear un gran desafío en cuanto a nuestro andar diario, nuestra vida. Y quiera Dios que podamos ir aplicando esto a nuestro caminar como cristianos, como creyentes, porque esta carta es muy práctica, muy práctica. Y quiera Dios que el Señor haga que estas verdades se interioricen en nuestra vida. Muy bien, en primer lugar, la santidad de vida. Hemos leído acerca de lo importante que es ser santos. Ahora, miren ustedes que empieza con una preparación mental. Dice, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, la primera exhortación de Pedro es, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Ahora, ceñid es una palabra tomada de las circunstancias del vestuario de aquel entonces. Ustedes saben que hasta los hombres llevaban largos mantos y capas, los cuales también podían impedir el movimiento. Ustedes saben que una túnica, una capa, no es muy cómoda si uno la tiene suelta y no la tiene ceñida a la cintura. Entonces, como dice Lucas 12:35 y Marcos 10, por ejemplo, vale la pena mirar, ¿no? Por ejemplo, Lucas 12:35, miren lo que dice, ¿no? Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí la exhortación, ¿no? Qué importante es ceñirnos, porque podría ser que el no estar ceñidos nos va a traer dificultades. Ahora, los lomos se refieren al lugar donde el cinto o faja se llevaba. Hoy en día diríamos la correa, donde uno lleva la correa, ¿no? Entonces, la ropa fue llevada en casa sin cinto para tener más comodidad. Ustedes saben, uno llega a la casa y uno anda más cómodo, pero el ceñir los lomos significaba la preparación para alguna actividad, especialmente un viaje. Ese era el contexto. Entonces, ¿qué hacían los pobladores o moradores de esa época? En la casa estaban muy sueltos, pero cuando ya salían a alguna diligencia, a enfrentar algo en el diario andar, se ajustaban el cinturón y emprendían su viaje. Ahora, aquí Pedro aplica figuradamente esta acción al entendimiento del cristiano. Ya nos situamos en el contexto, ¿no? De qué hacía la gente cuando tenía sus túnicas, sus capas, iba a salir a hacer alguna tarea, se ajustaba el cinturón, pero Pedro lo aplica como una figura a la acción del entendimiento del cristiano. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, el cristiano debe entender o debe tener sus actitudes mentales muy alertas en la expectación de la venida de Cristo. Porque dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren ustedes que aquí el apóstol está hablándonos de una realidad que vale la pena tener presente. Miren ustedes,
el apóstol está diciéndonos que necesitamos que nuestra mente, nuestro entendimiento esté completamente alerta, sintonizado con la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Y si ustedes lo ven, aquí hay algo que entender. Hay muchas cosas que pueden distraer la mente del cristiano. Por ejemplo, afanes, riquezas, trabajo, escuela, nuestra carrera, nuestras recreaciones, nuestras aficiones. O sea, hay cosas que pudieran distraernos, ¿no? Ahora, Pedro dice que el cristiano tiene que ceñir, o, o en otras palabras, recoger todas estas distracciones para poder servir al Señor y poder partir de viaje al cielo en cualquier momento. Y hermanos queridos, esto tiene una connotación muy importante para nosotros hoy. Miren ustedes por qué es importante, tenemos que, todas estas distracciones que son legítimas, ¿no? Porque el trabajo, la escuela, la carrera, las aficiones, aún los tiempos de recreación, son legítimas, son parte de la vida. Pero el creyente tiene que ceñir, o como dice, recoger todas estas distracciones para poder servir al Señor y poder, si fuera el caso, partir de viaje al cielo en cualquier momento. Es la experiencia del Éxodo 12:11, ¿no? Miren ahí, Éxodo 12:11, lo que se menciona ahí, muy curioso, dice, cuando Dios le dice a Moisés, dice, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, está hablando de la Pascua, ¿no? Lo comeréis así ceñido de vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban hablando del éxodo, ¿no? La salida podía ser inminente. Y Pedro está hablando precisamente de esto. Ahora, Pedro explica la figura que usa al decir sed sobrios, que es una palabra, es nefo o nepo, que significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Entonces, sed sobrios, estar despiertos, nada que nos atonte, nada que nos laxe, esa es la palabra. Y esta preparación mental, Pedro la junta con la idea de esperar, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la segunda venida de Cristo y la gracia que Él traerá. Entonces, esto es muy interesante, porque, hermanos queridos, muchas distracciones impiden al cristiano velar de esta manera. A veces estamos tan afanados en nuestras cosas, a veces estamos tan distraídos en el aquí y el ahora, que perdemos de vista que el Señor viene pronto o que viene un día. Miren, yo he notado, tal vez usted también lo ha notado, pero yo he notado que en el transcurso de los años, en los últimos 20 o 30 años, la idea de la segunda venida de Cristo como que ha pasado un poco a segundo plano, ¿no? Y entonces, esto es algo que no debemos perder de vista, porque fíjense mis hermanos, estamos viviendo una época donde todo el mundo está poniendo su mirada en el aquí y el ahora, en acumular, en tener, establecerse, lo cual todo eso puede estar bien. Pero el problema es que si no estamos mirando la vida, pensando que el Señor viene un día y viene pronto, entonces muchas de estas distracciones pueden impedir que como cristianos velemos de manera adecuada. Eso es lo que Pedro está diciendo.
Eso es lo que precisamente Pedro nos está hablando. Entonces, debemos estar atentos, debemos estar atentos a esta realidad. Ahora, sigamos. Luego habla de una vida santa. Luego, versos 14 al 17, Pedro usa la figura de padre e hijo para describir la relación entre Dios y el cristiano. Miren, ustedes dicen, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino a que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, esta relación trae varias obligaciones al cristiano. Somos hijos de Dios. Usted, mi hermano, y yo somos hijos de Dios. Y entonces, esta relación de padre a hijo trae obligaciones para nosotros. Ahora, ¿el fin cuál es? Tener que ser un hijo obediente. Y entonces, el ser un hijo obediente tiene que manifestar el mismo carácter de su padre. Puesto que Dios es santo, Pedro dice a sus lectores, sed también vosotros santos. Y dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Lo cual concluye que una consecuencia más natural no puede haber. O sea, si yo soy hijo de un Dios santo, yo debería reflejar ese carácter santo de mi Padre. Esto es ineludible. No hay tal cosa como que un creyente que es hijo de Dios y que se considera hijo de Dios dice, bueno, no, eso no me toca a mí. No, somos llamados a la santidad. Hay otra característica de Dios que sus hijos tienen que tomar muy en cuenta, porque su Padre Dios también es juez, que juzga a todos sin acepción de personas. Miren lo que dice el 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, eh, nuestro Padre también es juez y que juzga sin hacer ningún tipo de acepción de personas. Ahora, nosotros como hijos no debemos esperar favores, ¿no? Como suele pasar hoy en día, ¿no? No, yo soy hijo del fiscal tal, entonces yo puedo pasar por agua caliente algunas cosas, o soy hijo del juez. No, en Dios no hay tal cosa. Entonces, como hijos no deberíamos esperar ciertos favores porque somos hijos, más bien deberíamos conducirnos en temor todo el tiempo, como dice acá. Entonces, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí viene la exhortación de Pedro, ¿no? A una vida santa, a una vida que sea, que se caracteriza por estar separada del sistema. La palabra santo tiene que ver con esta realidad. Muchos queremos, además, invocar por Padre a Dios, ¿no? Si invocáis por Padre, dice, ¿no? Y hoy en día todos estamos necesitados y buscamos a Dios, invocamos su ayuda, eh, porque estamos necesitados. Ustedes se han dado cuenta que ante la realidad que estamos viviendo, esta pandemia, mucha gente se ha volcado a buscar a Dios, aún los creyentes que andamos de repente un poquito flojos en nuestra vida de oración, ahora estamos buscando a Dios, necesitamos su ayuda. Sin embargo, en tiempos de bonanza muchas veces no queremos vivir como sus hijos. Y esto a veces nos pasa, ¿no? Como que aflojamos. Ahora, ¿cómo puede el cristiano alcanzar a ser santo? O sea, la palabra santo aquí es separado, ¿no? Separado del mundo, agios. Agios fundamentalmente significa separado, ¿no? Y por ello
En la escritura, dice el comentarista Vine, dice que en su sentido moral y espiritual significa separado del pecado y por ello consagrado a Dios, sagrado. Miren, hermanos queridos, la tremenda demanda, ¿no? Muchos queremos invocar por Padre a Dios cuando necesitamos su ayuda, pero no podemos perder de vista que ese Padre a quien invocamos es santo. Y nosotros somos llamados a ser santos, separados, consagrados. Ahí está la gran demanda de Dios. No solamente cuando hay dificultades, sino en los tiempos de quietud, de bonanza, cuando todo va bien, ¿no? En la vida. Ahora, todo esto, sin duda alguna, empieza por reconocer que nuestra vida acá en este mundo es un peregrinaje. Hermanos queridos, estamos temporalmente aquí en la tierra. Somos extranjeros. No somos de este mundo, no somos de esta tierra. Somos peregrinos, somos extranjeros. Miren lo que dice el 2:11, ¿no? Amados, ahí en 1 Pedro, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren, Pedro está diciendo, hermanos queridos, ustedes que son hijos de Dios, que invocan por Padre a Dios, que Dios desea que ustedes sean santos, separados, vidas sagradas, tienen que entender y reconocer primero que son peregrinos, que su estancia sobre esta tierra es temporal. Eres un extranjero. Ahora, cuando nos damos cuenta de esto, el cristiano ya no se aferra al mundo, sino se aparta y se dedica a Dios de una manera distinta, ¿no? Miren, hermano, nosotros tenemos la tendencia a aferrarnos mucho a las cosas temporales. Es una naturaleza normal, ¿no? Somos muy terrícolas y nos agarramos, ¿no? De las cosas temporales. Y aquí el apóstol dice, si tan solo entendiéramos que nuestra estancia aquí en la tierra es temporal, nosotros no somos de este mundo. Y eso nos debería de cambiar la visión de nuestra vida, que este es simplemente el prólogo de la vida, ¿no? Nuestra vida plena está allá y nos ayudaría a vivir nuestra fe de una manera diferente, ¿no? Diferente, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esto debe de ser un motivo para poderlo pensar, meditar en nuestra vida. Entonces, ahora, el cristiano que olvida esto se acomoda a este mundo y se conforma a él. Ese es el problema, ¿no? Romanos 12:2 va a decir, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ahí ya nos está diciendo el apóstol que tenemos que evitar conformarnos al presente siglo, ¿no? Entonces, importante. Bien, vamos a continuar con la siguiente, el siguiente aspecto de esta verdad gloriosa de Dios. Entonces, a ver, permítanme aquí poderles compartir. Ahí está. No solamente hemos hablado de la importancia de la preparación mental, una vida santa, sino que ahora también tenemos que hablar de la redención. Y esto es importante mencionarlo. No sé qué compartí. Ah, perdón, aquí está. La redención. Y aquí nosotros
también. Ese es otro aspecto que el apóstol nos dice en los versos 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro menciona otra motivación para la conducta que conviene al santo. Esto es el gran precio que fue pagado para redimirnos. ¿Cuál fue el precio? La preciosa sangre de Cristo. Ahí está. Ahora, la Biblia se refiere a la sangre de Cristo como la de un cordero. Porque, ¿por qué como un cordero? Porque fue derramada en sacrificio, como en el tiempo de la Pascua, ¿no? Allí en Éxodo 12, que hemos leído, la sangre del cordero de la Pascua logró la salvación de los israelitas para no morir en la plaga de mortandad. ¿Se acuerdan, no? Que tuvieron que pintar con la sangre del cordero la puerta, el dintel y todo esto cuando pasara el ángel de la muerte. Así también la sangre de Cristo logró nuestra salvación del pecado y de la muerte eterna. Entonces, hermanos queridos, Pedro menciona otra gran motivación para que nuestra conducta sea diferenciada. Debemos prepararnos mentalmente, ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Somos llamados a una vida santa. El costo de nuestra redención. Ahora, Pedro dice que estos santos fueron rescatados de su vana manera de vivir. Hemos sido rescatados. Y esta vana manera de vivir fue heredada. La recibimos de nuestros padres. Ahora, mucho de lo que llamamos, ojo, la cultura, cabe en esta referencia. Para los desde el primer siglo, incluía la vanidad de la superstición pagana, ¿no? Los gentiles o de las tradiciones judías. Miren, todos, sin excepción, todos, cuando venimos al Señor, traemos una maleta cultural del mundo. Nos educaron, ya sea en la religión tradicional, o de repente llegamos a la fe sin ningún conocimiento de Dios, fuimos ateos, agnósticos, lo que sea. Pero eso es una maleta cultural que traemos, y entonces Pedro dice, fueron ustedes rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, que fueron enseñados, de repente generación tras generación. Así fue, esa fue su maleta cultural con la cual llegaron al Evangelio. Ahora, hoy hay mucho de cada cultura que es vanidad y aún contrario a la sana doctrina, ¿no? Por ejemplo, hoy vemos el materialismo, el orgullo, el machismo, el desorden, la deshonestidad. Hoy se aplaude lo malo como bueno, y esto muchas veces hemos sido rescatados desde ese contexto. Y aquí, hermanos queridos, nosotros tenemos una gran responsabilidad porque cuando uno llega a la fe, uno tiene que hacer una reingeniería de su vida a la luz de la palabra de Dios. Y Pablo lo va a decir clarísimo, ¿no? Que debemos renovar nuestro entendimiento por medio de transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, la sangre de Cristo nos rescata de todo esto, sin duda alguna. Así que dos personas, dos hombres, dos mujeres, pueden venir de dos culturas distintas, pero en Cristo están perfectamente unidos en una misma mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo alinea sus vidas a una sola verdad. Por eso, hermanos queridos, es que hoy usted puede haber venido con un entendimiento de la vida, de las cosas espirituales de una manera, y usted puede ingresar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y puede hallar unidad con sus hermanos porque el Espíritu Santo nos encamina en la verdad de Dios. Y Pedro es lo que está diciendo.
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana de manera, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es una de las maravillas de la fe. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el grupo pequeño de Jesús, sus 12 apóstoles? Ahí Jesús escogió a un Simón Celote, que era un guerrillero, y puso en ese mismo grupo a Mateo, que era un publicano. Y ustedes saben que los publicanos eran odiados por los celotes, justamente porque los publicanos los consideran traidores a la patria porque trabajaban a favor del imperio romano para sacarle los impuestos a la gente. Y los celotes eran los guerrilleros rebeldes que querían tumbarse el imperio romano. Y Jesús sabiamente los junta como parte de su grupo pequeño, sus discípulos. Porque así es como Dios obra. Aunque hayamos recibido de nuestros padres la vana manera de vivir, el Señor nos pone en una nueva dimensión por medio de su sangre. Gloria a su nombre por eso. Ahora, esta provisión de la sangre de Jesús fue preparada desde antes de la fundación del mundo, lo cual nos da profunda confianza de que Dios hace las cosas con propósito. Por eso, hermanos queridos, en la fe, en la vida cristiana, no hay despropósito alguno. Porque nuestra vida no es un azar. Miren, hermanos, el tiempo que nosotros vivimos desde que se fundó la tierra hasta el día que se acabe la tierra, en la eternidad de Dios es un punto. Un punto en la eternidad de Dios. O sea, nosotros, lo que Dios ya ha visto, terminado, consumado, nosotros lo estamos viendo en diferido. Es como si usted de pronto no pudo ver una final de un partido de fútbol o de lo que sea, y usted lo graba en un CD o en un USB y usted viaja, porque estaba viajando y se lo lleva, ¿no? Y usted no quiere que nadie le cuente el resultado. Entonces usted llega a su lugar de origen, pone su partido, lo que sea, y usted va a vivir el partido como si no hubiera pasado, ¿no? Y grita, sí, vamos. No, pero ya pasó. Ya se sabe que campeonó tal. Bueno, esa es la realidad de los creyentes, hermanos. Nosotros estamos viviendo la vida cristiana en diferido, porque Dios ya hizo todo desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Jesús no fue el resultado de la desesperación de Dios al verse forzado por el hombre, de ninguna manera. Esto fue planeado. Todo lo anterior, más la resurrección de Jesucristo, da mucha confianza a nosotros los santos, usted y yo, que hemos sido recibidos a gracia y misericordia. Y hermano querido, ¿para qué todo esto? Como dice acá Pedro 21, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, ¿para qué todo esto? Para que su fe y la mía y mi esperanza esté depositada en Dios. ¿No le resulta esto tan alentador? Miren, Pedro le escribía a los que estaban siendo perseguidos, martirizados, que estaban viviendo dificultades tremendas. A ellos les escribe. Y les dice, miren, todo esto que Dios les ha dado, y Dios desea que ustedes vivan la fe de manera adecuada, reflejando la santidad de Dios, pues quiero que sepan que han sido salvados, redimidos, con un alto precio, y todo esto no ha sido casualidad, no es un tema de que Dios se vio obligado, forzado, no, esto fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Aquí no hay nada que se escapó del plan original de Dios. Y esto puede responder también muchas preguntas hoy que vivimos esta pandemia
cuando decimos, ¿y por qué vivimos lo que estamos viviendo? ¿Y por qué hermanos nuestros parten a la presencia de Dios? Hermanos, esto no es una cuestión de que a Dios se le escapó de las manos y que bueno, ¿no? No, no. Nuestra fe y esperanza tienen que estar puestas en Dios. Ahí, ahí tiene que estar nuestra fe y esperanza. Ahora, eh, Pedro termina esta sección y entra en el verso 22 a la importancia del amor a los hermanos. Da las motivaciones para vivir vidas diferentes y entra un tema fundamental, el amor a los hermanos. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí arranca Pedro con el amor fraternal. Los santos a quienes Pedro escribe habían obedecido a la verdad. Eran creyentes, eran discípulos de Cristo, lo cual tuvo un propósito. Y este propósito fue no solamente el perdón de sus pecados, porque uno puede pensar, ya el Señor me perdonó, ya lindo, y ahí queda todo. No, sino también había otro propósito. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, o sea, ahí hay un propósito, para el amor fraternal. Ahora, tal vez no lo pensamos mucho, pero la meta que Dios tiene en mente al obedecer nosotros al Evangelio es a este tipo de amor. Sí, hermano querido. La meta de Dios, lo que Él ha pensado, diseñado, al nosotros obedecer al Evangelio es que tengamos este tipo de amor. Y si no lo tenemos, entonces estamos saliéndonos del propósito por el cual el Señor le ha dado la salvación. Ahora, los muchos pleitos que existen entre hermanos en Cristo manifiestan que muchos ignoran este propósito. Hermano querido, hemos sido salvados por la obediencia a la verdad, ¿cierto? Entonces, nuestras almas han sido purificadas porque hemos obedecido a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Y entonces, ¿y eso ha sido por obra nuestra, por esfuerzo nuestro? No, por obra mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha capacitado para obedecer la verdad. ¿Con qué propósito? El amor fraternal no fingido. Ahora, los muchos pleitos que existen entre hermanos, porque los existen, los hay, nadie puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Gracias a Dios, menos mal en este grupo no existe eso. Pero en los grupos donde existe, es porque a veces no hemos entendido el propósito de nuestra salvación. Ahora, puesto que esta es la meta, es natural que Pedro exhorte, amaos unos a otros. Dice 22, amaos unos a otros. Ahora, no de cualquier forma, sino entrañablemente. Y esta palabra significa intensamente. El diccionario Vine dice eso, ¿no? Intensamente. Otras versiones dicen ardientemente, fervientemente. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en eso? Amar fervientemente, ardientemente, intensamente. O sea, es un amor, no así nomás, ¿no? Así de pasadita, así hermanito, ¿no? No, un amor profundo. Ese es el propósito. Luego hay otra palabra interesante, no solamente, como veíamos, el amor fraternal, sino la simiente, ¿no? Miren ustedes, siendo renacidos no de simiente corruptible. La redención de estos santos y su purificación, cuando yo digo de estos santos, nos incluye a nosotros, por supuesto.
Ahora esta redención se describe con la figura de un renacimiento, siendo renacidos. Ahora, renacer tiene que ver con empezar de nuevo, ¿no? Verso 3, 1:3, lo vimos la semana pasada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Miren, hermanos, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Ya, perfecto. Ahora, la simiente que produce este renacimiento es la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está, ahí está. Ahora, los versículos 23 al 25 hacen hincapié en dos características de esta palabra. Su fecundidad, vive, que es fecunda porque da vida, y su permanencia, permanece para siempre. Miren las características de la palabra de Dios. Es fecunda porque da vida y permanece para siempre, que habla de su permanencia. Dice, siendo renacido, porque toda carne es como hierro y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está, ¿no? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, si nosotros comparamos esta verdad de Pedro con Juan 3:5, dice que el hombre tiene que nacer de agua y del Espíritu. Y Pedro dice que es de la simiente de la palabra. Y uno puede decir que, pero acá hay una contradicción. No hay contradicción. Porque el Espíritu Santo reveló esta palabra. Según Juan 16:8-13, dice que el Espíritu Santo ha revelado la palabra. Y los dos pasajes, por ende, no se contradicen, porque el mismo Espíritu que inspiró la palabra es es la simiente, la palabra. Entonces, somos renacidos por esa bendita palabra que el Espíritu Santo ha dado. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda realidad. La simiente, ¿no?, que produce este renacimiento, no se olviden, es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Finalmente, ¿cuál es el deseo de crecimiento, o mejor dicho, lo que plantea Pedro, el deseo de crecimiento espiritual? Acá está, en el verso 1-3. Y miren ustedes, desechando pues, ¿no? La palabra pues, en el 2:1, introduce una conclusión de Pedro, inmediatamente. Ya ha dado la exhortación, amaros unos a otros. Ahora Pedro nos dice que hay cosas que tenemos que desechar para cumplir con la exhortación. Y entonces, ¿qué tenemos que desechar para poder cumplir con la exhortación? Y que impiden el amor fraternal. Miren todo lo que tenemos que desechar que impide que nos amemos intensamente, profundamente. Miren, verso 2:1. Tenemos que desechar toda malicia. La malicia viene del griego kakia, que viene a ser la mentalidad que inventa el mal contra otros. Tenemos que desechar el ser mal pensado, ¿no? Ese pensar en cosas malas, ¿no? O suponer o prejuiciar, ¿no? Que de repente el hermano piensa así, o de repente no me saludó hoy día, y seguro porque algo tiene contra mí. La malicia no puede estar en la vida del creyente porque va a romper su amor fraternal, lo va a impedir. Luego dice Pedro, todo engaño, dolos, literalmente se refiere a un cebo o trampa, de ahí un artificio, engaño, doblez, ¿no? Y hermanos queridos, tenemos que desechar en nuestra vida todo engaño.
¿Saben qué? Somos una cultura dada al engaño. Así es. Somos una cultura que enaltece el engaño. Y cuanto más hábil es una persona en mentir, es mejor vista. Yo he visto celebrar el engaño. Y seguramente usted también. Entonces, en el creyente el engaño tiene que desaparecer, debe ser un anhelo, por un Señor, hazme una persona de verdad, que ame la honestidad, la verdad, la transparencia, que no tenga que buscar artificios, dobleces. Hermanos, el doblez en nuestra vida destruye el amor fraternal, porque el amor fraternal sale de un corazón transparente, que no oculta nada. Y Pedro va a decir, tienen que desechar el engaño, todo artificio o a veces el engaño también se muestra como una apariencia de piedad o un falso amor, ¿no? ¿Qué tal, hermanito? ¿No? Sí. Y no hay sinceridad, no hay honestidad. Pedro también continúa y dice, tenemos que dejar a un lado la hipocresía. El término griego ahí es upócrisis. Upócrisis. Primero se refirió a una actuación dramática y de ahí a la pretensión, ¿no? Y hermanos queridos, ¿cuántas veces hemos sido hipócritas? Y yo me incluyo, ¿eh? ¿Y por qué hemos sido hipócritas? Porque estamos queriendo esconder algo. Hemos puesto nuestra fachada, ¿no? Por ejemplo, venimos ofuscados de casa o cuando nos íbamos al culto presencial y llegábamos a la esquina de la iglesia y nos colgábamos la sonrisa, ¿no? De oreja a oreja, ¿no? Hermano, hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lindo, feliz. No, y yo por dentro estoy echando humo porque vengo ofuscado. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Y la actuación dramática también. Hermanos, Pedro está tocando la fibra íntima que daña el amor fraternal, la hipocresía. Pero no solamente eso, dice envidias, fótonos, tonos. Habla del sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú ves que alguien a tu lado prospera, ¿no? Y Dios lo bendice, y de pronto a ti tú oras y buscas al Señor y sigues luchando y sientes que Dios no te bendice, entonces miras al hermano y Dios lo bendice y en tu corazón se mete el bicho de la envidia. Qué terrible, porque nos ha pasado. Que en algún momento hemos dicho, Señor, ¿y por qué a mí no me bendice? ¿Por qué, Señor, si yo te busco? Dios sabe, Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus momentos. Y lejos de que se genere eso en el corazón, debería haber un motivo de gratitud. ¿No dice Pablo, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan? Es más fácil llorar con el que llora, más difícil reír y gozarnos con el que se goza. Es más difícil porque de pronto nos puede entrar ahí una sensación de vacío, ¿no? Y a mí cuando me llega algo similar. Cuidado, hermanos. Cuidado porque somos susceptibles a eso, todos, yo mismo. Y quinto, detracciones, ¿no? Desechando toda detracción. ¿Qué es detracción? Viene de la palabra cata, contra, y le leo, hablar, ¿no? Significa maledicencias, calumnias, hablar mal de otro, ¿no? Las detracciones, ¿no? Que a veces también nos hemos metido a eso, empezamos a hablar mal de un hermano, mal de una persona.
Y no hemos sido capaces de ir y hablar con esa persona directamente, ¿no? Y ahora se espiritualiza el problema porque hablamos y dice, quiero hablarte tal, para orar por él. No, hermano, eso no puede ser, eso se llama murmuración. Como una vez un hermano me preguntó, ¿cómo cortas tú la murmuración? ¿Cómo cortas tú las detracciones? Yo le voy a dar una fórmula, bien fácil. ¿Sabe cómo se cortan las detracciones? Cuando alguien viene y le quiere contar algo o hablar mal de alguien, entonces le dice, vamos a ir a donde esa persona y mejor se lo dices a él. Y de pronto, no, está bien hermano, déjalo ahí nomás. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude a tener cuidado con esto, hermanos. Tener mucho cuidado con esto. Porque Dios quiere que vivamos de otra manera. Ahora, luego termina diciendo el apóstol leche espiritual. Ya vio lo que hay que desechar. Y hay una palabra importante acá que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Con estas cosas ya desechadas, el camino está limpio para seguir adelante. Y la misma palabra de Dios que hizo renacer a los santos, también es la leche espiritual. Es el nutriente que permite a estos recién nacidos crecer. Y hermano querido, aquí hay algo que salta a la vista y que creo que es importante resaltarlo. Debe ser natural que el santo desee esta leche porque según el versículo 3, el santo ya ha gustado buenas cosas del Señor. Mira lo que dice acá. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvar. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, debería ser algo natural que el santo desee esta leche. Ahora, por tanto, ante esta afirmación de Pedro, es cosa grave cuando el santo da la espalda a este gusto y al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, hermanos, un síntoma de enfermedad espiritual es cuando no deseamos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Hay un problemita ahí, como que hay algo en la salud espiritual de nuestra vida que no anda bien. Porque, porque aquí dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, deberías desear la leche espiritual. ¿Cuál es el famoso refrán? Enfermo que come no muere. ¿Cuál es el síntoma más delicado de un enfermo? Cuando pierde el apetito, ¿no? Cuando uno está enfermo de algo, pero está con hambre, bueno, va bien, ¿no? Pero cuando pierde el apetito, es una cuestión que debe llamar la atención y debe ser algo grave, algo está pasando. Miren, hermanos, yo recuerdo mucho, se los cuento de manera personal, mi papá, cuando él vivía, una de las cosas que nos llevó a descubrir qué cosa tenía era cuando mi papá perdió el hambre. Mi papá era una persona que comía todo, o sea que todo comía y comía con un gusto y de pronto perdió el hambre. Y nos empezamos a dar cuenta que empezó a bajar de peso hasta que descubrimos que él tenía una enfermedad. Y lo mismo pasa con los creyentes. Si un niño, un bebé espiritual, un bebé que toma su leche, su teta, no tiene hambre, nos vamos a preocupar porque algo anda mal en su vida. Entonces, hermanos queridos, esto nos debe llevar a pensar en nuestra vida como, como creyentes, ¿no? Como creyentes. Tenemos que tener hambre. Ahora, ¿cuál es la aplicación que todo esto nos deja? Eh, Consideremos otra vez la figura de ceñir los lomos del entendimiento. ¿Cuáles cosas, como un manto largo, pueden impedir nuestra preparación para el regreso del Señor? ¿Qué cosa nos está distrayendo? ¿Los afanes?
mi trabajo, la búsqueda de logros, mi carrera, mi trabajo, algún sueño. ¿Qué cosas pueden estar siendo ese manto largo que me impide vivir siempre preparado para el regreso del Señor? Hermanos, el Señor viene pronto. Yo les decía la semana pasada lo que decía Lutero, ¿no? Lutero decía que los creyentes deberíamos vivir como si Jesús hubiera ascendido, perdón, hubiera resucitado ayer, ascendido a los cielos hoy y mañana regresara. ¿Cómo sería la vida? Totalmente distinta, totalmente distinta. Pero como que el tiempo nos hace perder de vista que el Señor viene un día y que vamos a irnos con Él. Entonces, ¿qué cosa puede ser ese manto largo y que impide nuestra preparación para el regreso del Señor? Debemos de repente ceñir nuestros lomos, ajustar el cinturón. Consideremos el concepto de la peregrinación. ¿Es acaso esta vida permanente? ¿O pensamos que nos vamos a perennizar aquí? ¿Tenemos la tendencia de acomodarnos a esta temporalidad? ¿Somos de los que queremos perpetuar nuestros nombres en esta tierra? ¿Dónde deberían estar nuestros pensamientos, planes y propósitos? Hermanos queridos, Dios quiere que vivamos vidas trascendentes. Y el mensaje del apóstol Pedro es eso: vive vidas que trasciendan esta vida a la eternidad. No te quedes solamente acá. Otra pregunta que va a surgir de todo lo que el apóstol nos habla aquí es: ¿estoy desechando aquellas cosas que impiden el amor fraternal? Malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones, maledicencias. Estoy ocupando en eso, a no dejar que en mi mente se metan estas cosas, que si yo tengo algo que arreglar con un hermano, pues arreglarlo, ¿no? Llamarlo, hermano, ¿sabes qué? Hace tiempo pasó esto y que no haya nada que nos permita y que nos impida amarnos fraternalmente. Y finalmente, deseo la leche espiritual, no adulterar la palabra, como alguien que ha gustado de ella, o no tengo apetito por la palabra de Dios. Hermano querido, si no tienes apetito por la palabra de Dios, como a mí también me ha pasado, algo está mal y tenemos que ir al Señor. Señor, ¿por qué no tengo apetito? Señor, pon apetito en mí. Pon tu vitamina en mí, que me genere el apetito por tu palabra. Y que yo tenga hambre. Como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Clama nuestra alma por Dios? ¿Por su palabra, por conocerle? Cuando me levanto, cuando me acuesto, Señor, ¿qué tienes tú que decirme hoy? Yo necesito tu palabra. Quiera Dios, hermanos queridos, quiera Dios que nuestra vida sea eso, que podamos anhelar estas cosas en nuestra vida, con todo el corazón, porque estamos todos en esto. Nadie puede decir, no, a mí no. Todos. Yo también tengo mis batallas y tenemos que luchar la fe, considerando que Dios nos ha llamado de las tinieblas hacia la luz para una esperanza viva. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre por eso. Amén. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor fiel, maravilloso. Tú nunca dejas de ser. Y Padre, en esta tarde nos gozamos en esa verdad. Que esta palabra tuya que hemos meditado hoy pueda entronizarse en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder tener conciencia de que tú un día vienes y seguramente muy pronto, que podamos desechar todo aquello que nos impide mostrar el amor fraternal,
que sepamos que somos peregrinos en esta tierra. Señor, que deseemos tu palabra como niños recién nacidos. Señor, y si quizás no hay esa hambre por tu palabra, por tus cosas, sana nuestras vidas. Probablemente estamos con alguna afección espiritual. Muéstranos tú, Señor. Muéstranos porque queremos tener hambre y sed de ti. Y Señor, bendice a mis hermanos en esta tarde y sus hogares. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Guarda sus vidas. Realmente protégenos en este tiempo y que nuestra esperanza viva que está en Cristo sea renovada cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. 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 Amén, amén. Muchas Gracias, gracias, pastor. pastor. Muy amable. Gracias, Dios bendiga. pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones. Pastor, muchas gracias. Gracias, pastor. Pastor Meyer. Hola. Gracias. Anita, Dios bendiga, Jordi, pastor. Dios les bendiga. Niña. Pastor. Chao, Anita, el Señor los bendiga. Yo también. Gracias para todos. Gracias, pastor. Bendiciones, hermana. Marcela. Gracias, Pastor Beto. Bendiciones. Dios te bendiga, Matilde. Gracias, pastor. Gracias por su enseñanza. Gracias, hermanos. Gracias. Bendiciones. Hasta el próximo Chao, domingo, Dios Angélica. mediante. Chao, Giselita. Chao, Gise. Isita. Marcela, hermana Matilde. Bendiciones, hermano.